Bueno, mi nombre es Samuel y como primer punto del taller era encontrar 13 palabras que se encontraban en una sopa de letras, entre las cuales están las microvillosidades, que son estructuras filiformes que permiten el aumento de la superficie de la membrana. También se encuentran los esterocilios, que son especializaciones apicales de la membrana plasmática, presente en cierto tipo de células epiteliales. También están los pseudópodos, que son los encargados de la locomoción de los organismos unicelulares, junto con el flagelo y los cilios. También encontramos los lamelipodios, que son prolongaciones anchas y laminares transitorias de la membrana celular. También están los filopodios, de los cuales existe una gran variedad de estructuras, que confiere a la capacidad migratoria de la célula. También encontramos el flagelo. El flagelo es un tipo de apéndice encontrado en organismos unicelulares mayoritariamente, aunque también podemos encontrarlo en organismos pluricelulares. Hay tres tipos de flagelo que son el arqueano, el bacteriano y el eucariota. También están los cilios, que son orgánulos formados por microtúbulos. También encontramos el desmosoma, que son estructuras celulares que permiten la adherencia de las células vecinas. También están las caderinas, que son moléculas de adhesión dependientes del calcio. También podemos encontrar el EMT, que significa estimulación magnética transcraneal, el cual es un proceso que utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro con el fin de mejorar los síntomas de depresión mayor. También podemos encontrar las integrinas, que integran el comportamiento celular con el extracelular. También podemos encontrar los microfilamentos, los cuales son el componente más delgado del citoesqueleto. También podemos encontrar las cateninas, las cuales son proteínas de células animales involucradas en el proceso de adhesión celular. Y bueno. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Contreras y pues les voy a explicar el punto 2, el cual es el esquema de mecanismos de unión celular. Bueno, como primer mecanismo vamos a encontrar las uniones comunicantes o uniones gap. Estas uniones se basan en los canales de proteína, los cuales se conectan con el citoplasma. A esta estructura la vamos a llamar nexo o mácula comunicante. La podemos localizar en dos sectores, en las células epiteliales adyacentes y en las células cardíacas y células de la retina. Su función principal es permitir el intercambio de iones, de moléculas regulares, de metabólicos y de permitir acoplar funciones metabólicas y eléctricas. Por segundo vamos a encontrar las uniones adherentes, tal y como dice su definición. Esta unión se basa en uniones entre las células, las cuales están ubicadas en el citoesqueleto de la actina. La vamos a localizar principalmente entre las células epiteliales adyacentes y también principalmente en las endoteliales y epiteliales. Su función principal es que se encarga de mantener las células de forma de cinturón. Estas se encargan de proporcionar una fuerza de la cual mantiene la forma de la célula, puede desempeñar en papel de anillo contráctil de actina. Esto quiere decir que su función principal es ser un anillo de actina y se encarga de proporcionar mucha fuerza en cuanto a mantener el anillo, o sea, se encarga de mantener la fuerza. Vamos a encontrar la unión por desosoma. Esta se encarga de la definición de esta son estructuras las cuales son resistentes que ayudan a la adhesión celular, los cuales se encargan de la unión de filamentos e intercambios de la membrana plástica. Bueno, en este caso el desosoma se encarga de adherir toda la célula y se encarga de la unión de los filamentos, o sea, de todos los que son los filamentos intermedios a la membrana celular. O sea,
ella se encarga de los filamentos de la membrana celular plástica, de la membrana plástica. Lo localizamos, generalmente se encuentra en células que están bajo grandes cantidades de estrés mecánico y su función es mantener la estructura contra la fuerza mecánica. La otra unión que vamos a encontrar es la unión oclusiva. Su concepto es que se basa en complejos de adhesión intracelular, estos se componen por proteínas y su papel principal se basa en regular el paso de agua y solutos. Bueno, en esta vamos a encontrar que su función principal van a ser las proteínas, se componen por proteínas y su función va a ser regular el vaso y el paso de agua en los solutos y las células epiteliales. Lo localizamos, lo encontramos se encuentra por los lados de los vasos laterales y apicales, y las encontramos en las células epiteliales principalmente. Su función, una de sus funciones principales es impedir el paso de iones y moléculas entre las células. Su segunda función es que se encarga de determinar si las células epiteliales son estrechas o con fugas. Esto es un tema muy importante porque se basa más en las células epiteliales estrechas que se unen con la unión anterior y mantiene el equilibrio osmiótico, osmótico. Bueno, eh, bueno, continuamos con el tercer punto, donde observamos varios ejemplos y experimentos de migración celular. Empezamos con un ejemplo que es una explicación breve del concepto de migración celular. Este ciclo comienza con la adquisición de una propiedad celular que genera una asimetría espacial entre las partes frontales y la trasera de la célula. Esta polarización se debe a la recepción de señales externas, estímulos quimiotácticos, factores de crecimiento o proteínas de la matriz extracelular, las cuales determinan la dirección de la migración. Bueno, ahora sí, como hemos descrito anteriormente, la migración, como cualquier migración celular, es un proceso de multietapa que requiere de una reorganización de citoesqueleto, de actina, de cambios de la adhesión celular y de una redistribución de la polarización celular. Por ello, para la caracterización de la función de los genes candidatos, se analizan estos tres aspectos de la migración tras disminuir los niveles de dichos genes. Así se analizó la reorganización del citoesqueleto de actina, los cambios en la adhesión celular mediante la observación de los niveles de caderina. Entonces aquí podemos observar que primeramente la célula adquiere unos polos, dando el polo hacia donde se va a dirigir y el polo contrario. También podemos observar que la caderina es una proteína implicada en el establecimiento de la polaridad celular y en la adhesión, manteniendo el epitelios en la proteína de caderina. Esta proteína ejerce un papel bastante importante en la migración colectiva durante el desarrollo. Bien, y en los cambios de la polaridad también podemos presenciar mediante el análisis de la localización de la proteína de polaridad. Bien, ahora continuamos con el segundo ejemplo. Se realiza una agrupación celular donde se limitan elementos esenciales para la supervivencia de la célula y a un extremo se colocan dichos elementos o sustancias esenciales para la supervivencia de dicha célula. Esto con el fin de lograr una migración celular colectiva. La migración celular colectiva se entiende como el movimiento de varias células, bien formando parte de un grupo, de una fila o de una capa, para mantener características celulares, características de las células epiteliales. Esto se hizo con el fin de que la célula migrara hacia donde se encuentran más recursos esenciales para su supervivencia. Bien, ahí vamos con el tercer punto que lo va a explicar mi compañero Edison Gómez. Listo, pasando con el tercer ejemplo, se ha aplicado una técnica de cultivo tridimensional para simular en vitro la migración de diferentes tipos de células.
tumores y se examinó la importancia de las interacciones entre células epiteliales y mesenquimales de dicha migración. Eh, Así observaron que tanto las células tumorales mesenquimales que expresan N-cadenina como los fibroblastos asociados al tumor colaboraban liderando la migración de células tumorales epiteliales, lo que consiste con la distribución observada de E-cadenina, N-cadenina en carcinomas de cabeza y cuellos humanos. Pasando con el cuarto ejemplo, se hizo un ensayo popular técnicamente poco exigido y económico para estudiar la migración celular en una superficie 2D, el análisis de cicatrización de heridas a largo plazo, en más de 24 horas, no puede distinguir la proliferación celular y los cambios en la supervivencia celular de la motilidad celular. La migración celular se puede observar microscópicamente cuando las células pasan de una área sana a una enferma, en este caso. El movimiento celular se puede calcular midiendo la disminución del área expuesta en diferentes momentos hasta que se cierra la herida. Antes de la siembra, las células tienen la oportunidad de estudiar la migración en diferentes sustratos. Se pudo analizar la migración en diferentes sustratos, ¿sí? Las células pueden migrar como individuales, como una población débilmente conectada, como las células mesenquimales, las cuales tienen la capacidad de autorrenovarse, o colectivamente como las láminas de células. En este caso podrían ser las células epiteliales, que son las que recubren las superficies internas y externas del cuerpo. Se analizó la migración en diferentes tipos de células, como las epiteliales, las mesenquimales y las cancerosas. Las ventajas de este fue la sencillez y su rápida configuración y su fácil lectura y análisis. Las desventajas es que la herida es desigual. La tasa de migración de las células justo antes de que se cierre la herida en sí suele aumentar. La variación del ancho del espacio antes del inicio de la migración para la cicatrización. Además, algunas células permanecen adheridas a los bordes del rasguño después de dicha lesión. Y ahora mi compañero va a volver a explicar el último ejemplo. Bien, aquí en el último ejemplo podemos observar un ejemplo un poco parecido al anterior, con el fin de identificar cómo se puede expandir un grupo de células y realizar una migración celular en conjunto. Bien, entonces en el ensayo de anillo le pusimos ese en principio una reversión de la exclusión celular. El ensayo de zona descrito aquí, las células se siembran en el interior de un área, un anillo en específico, colocando una celda estándar o un plato de cultivo donde tenemos dichas células. El área de conexión de la celda está restringida a la parte inferior rodeada. Entonces, por el dispositivo de anillo, después de que se separe del anillo las células no adheridas, o sea, que no se unen unas con otras, se eliminan mediante un lavado suave y las células incubadas se les permite migrar desde el área circular hacia afuera. La tasa de movimiento se mide como el aumento de la nueva área cubierta por las células migratorias, mediante análisis de imágenes con un microscopio. Usando este ensayo puedo llegar a conocer cuánto podría llegar a ser el potencial migratorio de las células endoteliales humanas. En un ensayo ligeramente diferente, agregando células de tamaños definidos, se pueden colocar en portaobjetos microscópicos y la migración posterior que se escapa de la estructura puede ser medido. Muchas gracias, mi nombre es Cristian Danilo Caicedo y con esto damos terminado el punto 3 del taller.